el tema que tengo yo esta mañana es Dios es suficiente, ¿verdad? Dios es suficiente. Vamos a hablar de la suficiencia de Dios, por qué Él es suficiente y por qué Él es suficiente para nosotros. Y quisiera empezar leyendo como modo de introducción en el Salmo 145. En el Salmo 145, versículo 3, dice la palabra de Dios: Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la grandeza de Dios no puede ser explorada, no puede ser agotada, no puede ser definida de maneras que se declaran y luego no hay más que decir. Siempre es una cuestión de estudio infinito la grandeza de Dios y quién es Dios. Lo que eso significa es que cuando vienes a estudiar el carácter de Dios, cuando vienes a estudiar quién es Dios, debes venir con la expectativa de que habrá cosas que trascienden tu entendimiento, que van más allá de tu entendimiento, que van más allá de lo que puedes poner en tu mente y de lo que puedes comprender completamente. ¿Por qué? Porque su grandeza es inescrutable. Y lo que eso significa es que cuando llegamos a estudiar el carácter de Dios, debemos venir y esperar cosas que son difíciles de entender, porque su grandeza está más allá de nosotros. Y en segundo lugar, también debemos darnos cuenta que no podemos juzgar el carácter de Dios con lo que a nosotros nos parece que es lógico o razonable según nuestra mente finita, limitada y pecadora. Siempre debemos ser consistentes y entender las cosas de acuerdo con las Escrituras, con lo que nos enseña la palabra de Dios. Y habrá cosas entonces que van más allá de nosotros, y eso es lo que tenemos que comprender. Tenemos que reconocer esa realidad cuando estudiamos el carácter de Dios y quién es Dios. Y entonces el tema de esta mañana, en esta primera sesión, es la suficiencia de Dios. Vamos a hablar sobre quién es Dios, su naturaleza, sus atributos, que es otra forma de hablar de su naturaleza. Tenemos que entender que Dios es un ser perfecto, con infinitas perfecciones, pero Él se ha revelado en su palabra de manera que nosotros podamos entenderlo. Entonces, vamos a considerar hoy varios atributos de Dios, varios atributos incomunicables. Eso quiere decir que solo Él posee, que no posee su creación. Solamente Él posee estos atributos y como Él posee estos atributos, Él es suficiente. Él es suficiente. Primero, el punto número 1 de esta mañana es que Dios es invisible. Dios es invisible. Y lo que yo quiero comunicar aquí es que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es un ser inmaterial. Él no tiene ninguna sustancia que vemos o que podamos tocar con nuestras manos. Él no está hecho de materia física. Él es un ser puramente inmaterial, y eso lo dice nuestro Señor Jesucristo en este pasaje tan conocido de Juan 4:24, cuando declara a la mujer en el pozo: Dios es espíritu. Y como Él es espíritu, los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Este es un texto familiar, es uno de los textos estándar cuando se considera que Dios es espíritu. Pero no es la única parte en donde la Biblia nos enseña que Dios es espíritu y que es invisible. También en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 17, Pablo aquí está dando una doxología después de decir que Él es el primero de los pecadores, el principal de los pecadores, y que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo alaba
alaba a Cristo por su paciencia, y él dice en el versículo 17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. También está muy claro. Invisible. Invisible. Él es inmortal, invisible. Él no es como nosotros, ¿verdad? Yo los puedo ver a ustedes, a cada uno de ustedes. Yo puedo darles las manos para saludarles. Pero Dios es invisible. No tiene materia física. Pero también, en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 15, también dice el apóstol Pablo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Igual, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. ¿Por qué? Porque Él es invisible. Él es invisible, Él es un espíritu. Y cuando pensamos en Dios, entonces debemos darnos cuenta que estamos pensando en alguien que es diferente, que trasciende nuestro mundo, que es invisible, que no estamos tratando con alguien que puede ser visto. Y recibimos estas cosas por fe, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo y por eso recibimos estas cosas con fe. Se ha revelado como un espíritu invisible de tan estatus elevado que nadie puede verlo. Pero a medida que avanzamos, a medida que leemos la Biblia, cuando leemos en especial el Antiguo Testamento, y yo sé que algunos están pensando en estos textos, hay textos de las Escrituras que parecen que contradicen que Dios es invisible, ¿verdad que sí? Porque afirman que han visto a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, nos hablan de los pies de Dios en Éxodo 24, o nos hablan de las manos de Dios en Josué 4, o habla de su boca en Éxodo capítulo 12. Y la pregunta es, ¿cómo debemos entender entonces estas cosas? ¿Se contradice la Biblia? Él es invisible, pero Dios tiene manos y pies y boca, y entonces no, la Biblia tiene errores. No, ¿verdad que no? Porque la Biblia es inspirada por Dios, no tiene errores y es infalible. Y lo que tenemos que entender es que los autores bíblicos están usando un recurso que se llama antropomorfismo. Antropomorfismo, una palabra bien extraña para nuestro vocabulario, ¿verdad? Que este recurso literario habla de Dios en la forma de un hombre, es lo que hace, ¿verdad? Estos textos no están sugiriendo o no nos están diciendo de manera literal que Dios tiene una boca literal, que Dios tiene unos pies literales, sino que los escritores de las Escrituras nos están hablando de Dios para que nosotros podamos entender a Dios con nuestras mentes limitadas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que Dios es totalmente distinto a nosotros? Él no es como nosotros. Él tiene un tipo diferente de esencia y de naturaleza. Él existe en un reino que nosotros no podemos penetrar. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo vamos a entender a alguien que es totalmente diferente a nosotros? Bueno, en la sabiduría de Dios, en la bondad de Dios, Dios habla de sí mismo en su palabra en términos humanos para que nosotros podamos entender quién es Dios. Y por eso es que Él usa este recurso literario para que nos ayude a entender quién es Dios. Cuando habla de su boca, se está refiriendo a su actividad reveladora, que Él se revela a sí mismo. Habla de que Él se comunica a los hombres, ¿verdad? Dios no tiene una boca literal, pero Él se comunica, Él habla, Él se revela. Nosotros usamos también nuestros pies ¿para qué? Para movernos, para ir a un lugar a otro.
Y Él también, podemos decir que se mueve de un lugar a otro, aunque Él está siempre presente en todas partes. Él actúa, pero no con partes literales del cuerpo. Pero si los escritores de las Escrituras usan las palabras pies, bocas, entonces tenemos que entender a qué se están refiriendo. Así que las Escrituras usan estas metáforas, están usando características humanas, ¿para qué? Para que eso nos ayude a entender a Dios y cómo es Él. Pero no debemos permitir que este recurso literario nos haga pensar mal sobre Dios. Que no nos haga pensar que Él es un ser como nosotros. Dios entonces es un espíritu invisible y por lo tanto las Escrituras están usando este recurso para ayudarnos a entender a Dios sin decir de manera literal que Él tiene las mismas características que nosotros. Él es invisible y no debemos pensar en Dios como nosotros mismos. No debemos pensar en Dios como los dioses griegos, ¿verdad? Como Hércules, con grandes músculos. No, que arrojan rayos a la tierra. No, Dios no es así. Dios no tiene barba, no es un anciano sentado en las nubes. Dios no tiene cuerpo, no tiene una bata blanca. No, Dios es invisible, inmenso y poderoso. Él es un espíritu y Él es invisible. Ahora, al decir esto, también algo que es importante, es decir, que aunque Él es invisible, Él también es un ser personal. Él es un ser personal. Dios no es una fuerza como la gravedad, como las leyes de la física o la luz o algo así. No, Dios es invisible, pero Él es un ser inteligente. Él es un ser que oye, que ve. Él es un ser que tiene moralidad, que conoce y que interactúa con su creación. Y así Dios sí es un espíritu invisible y sin embargo, Él sabe lo que está sucediendo. Él nos escucha cuando oramos. Él tiene una mente racional y una mente inteligente. Y Él se revela en su palabra y se reveló en nuestro Señor Jesucristo, que es la revelación perfecta de Dios. Entonces Dios es invisible, por lo que queremos decir que Él es un espíritu personal. Personal. Segundo punto de esta mañana, que habla también de que Dios es suficiente, de la suficiencia de Dios, y es que Dios es independiente. Dios es independiente. Y aquí hay dos maneras de ver su independencia. En primer lugar, Dios es independiente en el sentido de que Él es autoexistente. Autoexistente. Lo que queremos decir es que Dios no tuvo principio, ¿verdad? Nada dio origen a Dios. Nadie lo creó. Él no nació. Él no tuvo un día de nacido, no. Él siempre existió. Siempre existió. Y siempre existe. No hay ninguna fuente detrás de Dios que explique su ser. ¿Verdad? Si yo te pregunto, ¿de dónde tú vienes? Bueno, de mi madre y de mi padre. Tú tuviste un origen, tuviste una creación, pero Dios no. ¿Verdad? No hay origen para Dios. Él es lo que se conoce como atemporal. Él es infinito, yendo hacia la eternidad futura. Él es infinito y siempre ha sido. ¿Se acuerdan lo que le dice a Moisés en Éxodo 3:14? ¿Quién le digo que eres tú, Señor? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Y ven que siempre es presente. Yo soy. Yo siempre estoy. Yo siempre existo. Yo no dejo de ser. Ni voy, que dejar de ser. Yo siempre soy el que soy. No hay, y esto nos habla de que no existen, categorías donde podamos poner a Dios. ¿Se acuerdan en Juan 5:26? Muy claro lo dice cuando dice, porque el Padre tiene vida en Él mismo. El Padre tiene vida en Él mismo,
así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Muy claro ese pasaje, ¿verdad? Él es el principio de la vida. Todo viene de Él. Siempre ha sido así por su naturaleza. Nadie se lo dio. Dios no comenzó en ninguna parte, ni en ningún lugar, ni en ningún tiempo. Y aquí vemos que Dios es diferente a nosotros, que no hay categorías donde podamos poner a Dios. Y eso es algo, completamente incomunicable. Porque la creación tiene un principio. Todos tenemos un principio. Y por lo tanto es incomunicable. No, eso no lo posee su creación. Y no sé, yo tengo 3 hijas, tres hijos, y a veces los niños preguntan, ¿pero quién creó a Dios? ¿De dónde vino Dios? Y a veces los padres se quedan pensando y dicen, no importa, es hora de dormir, es hora de un snack. ¿Verdad? Pero tenemos que entender esta pregunta. Dios no vino de ninguna parte. Dios no vino de nadie. Dios es diferente y por lo tanto no pensamos en Dios como pensamos en los demás o en nosotros mismos. ¿Verdad? Nosotros podemos decir, ¿de dónde vinieron estas mesas? ¿De dónde vino este papel? ¿De dónde vino todas las cosas que se encuentran en este lugar? Eso tuvo un origen, ¿verdad? ¿De dónde vino el café que nos hace despertarnos en la mañana? Pero Dios, ¿de dónde vino? No hay respuesta. No hay respuesta. Estamos hablando de un ser infinito que no tiene creación. Él es totalmente diferente a cada uno de nosotros. Nada fue la causa para Dios. Él es independiente. No tiene principio ni tendrá fin. Dios no puede morir, ¿verdad? Leímos un pasaje que dice, Él es inmortal. Dios existe en virtud de sí mismo. Su ser no le fue conferido por un ser anterior a Él, por un ser mayor, no. En segundo lugar, cuando decimos que Dios es independiente, también estamos hablando de que Él no tiene ningún tipo de necesidad. Él no tiene necesidades como tú y yo. Primero, Dios es eterno, no tiene principio. Y segundo, su independencia nos dice que Él no tiene necesidades. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, dice, el Dios que hizo al mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos y aliento a todas las cosas. ¿Verdad? Ahí está muy claro también. Como si necesitara de algo. ¿Verdad? La existencia de la vida tal como la conocemos, como la vemos, se deriva de aquel que tiene vida en sí mismo. Dios no necesita ser alimentado por manos humanas. Dios no necesita contribuciones de manos humanas para continuar su existencia. Y de esa manera, otra vez, tú y yo somos completamente diferentes. Tú y yo sí debemos tener comida, ¿verdad? Y agua para sostener nuestra existencia física. Necesitamos descansar todos los días para seguir adelante, pero Dios no es así. Él está completamente separado de todo esto, no necesita ninguna contribución externa. Su energía es inagotable y suficiente y nunca disminuye. Así que Dios es independiente en el sentido de que no tiene necesidad, hermanos. ¿Verdad? También en Romanos 11 nos declara esta verdad. Y es impresionante lo que hacen los escritores bíblicos cuando se dan cuenta de quién es Dios. Cómo estallan en adoración a Dios. Estallan en adoración porque
necesitan expresar lo que saben de Dios. Y cuando Pablo, después de darnos todo el Evangelio, en los primeros 11 capítulos de Romanos, ¿qué hace? Estalla en adoración a Dios y dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Y quién llegó a ser su consejero? ¿Y quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. ¿Verdad? Nadie puede decir que le dio un consejo a Dios. Nadie puede decir que le dio algo a Dios. Todo lo que le damos a Dios ya Él lo posee. La Escritura dice que incluso todo el ganado le pertenece. Toda la creación le pertenece. Él es el dueño de toda la creación. Y por lo tanto, cualquier cosa que decimos, o sea, que le estamos dando a Dios, es algo que Él nos dio a nosotros primero. O sea, ¿por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué lo elegimos a Él? Porque nos eligió primero. Todo lo que nosotros le damos a Dios es porque a Él o sea, nos los dio a nosotros primero. Él es, o sea, completamente independiente en todo. Él no necesita ningún consejero, ni ningún consejo para gobernar el universo con sabiduría, ¿verdad? A mí me pone muy, muy triste cuando los hombres se enfrentan con Dios. Le dicen, Señor, ¿por qué me pasa esto a mi vida? ¿Por qué me está sucediendo esto? No lo merezco. O sea, tú sabes más que Dios. Le estás dando consejo a Dios de cómo deben ser las cosas en tu vida. Pero no, Él es sabio, Él es independiente de todo eso. Y el término que se usa, que usan los teólogos para describir su independencia es aceidad. Aceidad. Es el término que se usa para hablar de su independencia. Independiente de una manera que no tiene espejo para nosotros. Así que hemos dicho que Dios es invisible y Dios es independiente. En tercer lugar, Dios es infinito. Dios es infinito. Eso quiere decir que Dios no tiene límites. Y también se puede ver en un par de maneras. Por ejemplo, Dios no vive en el reino del tiempo, como vivimos tú y yo. ¿Verdad? Él está fuera del tiempo. Y ya lo hemos dicho, Él no tuvo principio ni tendrá fin. El tiempo no lo afecta. En el Salmo 90, en el versículo 1 en adelante, dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran que engendrados, y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Wow. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Otra vez, Él existía antes de que comenzara el tiempo. Él es infinito. Él es tan vasto, tan inmenso, que no puede ser contenido dentro de los límites del tiempo. Él existe antes de Génesis 1:1. Antes de que diga la Biblia, en el principio, ya Dios existía. Ya Dios existía. Por eso digo, ¿cómo se supone que tú y yo vamos a entender algo así? Es lo único que sabemos es porque la Biblia nos lo dice. Tú y yo solo conocemos el reino del tiempo en nuestra existencia humana. Y cada vez que nos vemos en el espejo, vemos el tiempo pasar. Pero Dios no es así. ¿Cómo podemos atravesar los límites del tiempo para entender la infinitud de Dios como una criatura finita como nosotros? Como una criatura limitada y pecadora.
Por eso, cuando estudiamos estas cosas, tenemos que considerar las implicaciones de lo que las Escrituras dicen acerca de Dios. Para entender que Dios que Dios no es como nosotros. Ahora, ya vimos que Dios es infinito con respecto al tiempo, que el tiempo no le afecta, pero Él también es infinito con respecto al espacio. Él es inmenso. Con eso queremos decir que Dios no tiene límites espaciales. Él está presente en todas partes, Él es omnipresente. El texto clásico que se usa para enseñar esto es el Salmo 139, desde el versículo 7, en donde David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? No puedo huir de tu presencia. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. No puedes escapar de la presencia de Dios, como muchos intentan hacerlo, ¿verdad? Cuando la gente comete pecado de manera privada, donde cree que nadie los está viendo, ahí está Dios viendo. Por eso hay que tener temor de Dios. Él está en todas partes, Él es omnipresente, Él está en todas partes en su plenitud. No está solamente 10% o 20% o el 99%. Él está 100% presente en todo lugar. Entonces Él trasciende los límites del tiempo, Él trasciende los límites del espacio, de una manera que es completamente ajena a nuestra propia experiencia. ¿Verdad? Tú estás aquí dentro de este edificio y no puedes estar en tu casa viendo el partido de fútbol. No puedes estar en dos lugares a la vez, ¿verdad que no? Pero Él está presente en todas partes, siempre existiendo en su única infinitud. Entonces, cuando consideras que Dios es invisible, que Él es infinito, que Él es independiente, ves lo que vimos en el Salmo que leímos al principio, que su grandeza es inescrutable. No podemos poner nuestros brazos alrededor de Dios, por así decirlo. No podemos tener nuestras mentes y entender todas las cosas de Dios. Pero en cuarto lugar y último, un aspecto muy importante de Dios, que también habla de su suficiencia, y es que Dios es inmutable. Dios es inmutable, eso quiere decir que Él no cambia. No cambia. ¿Verdad? Si Él es invisible, Él siempre va a ser invisible. Si Él es omnipresente, Él siempre va a ser omnipresente. Si Él es infinito, siempre va a ser infinito. Él no cambia. Por ejemplo, en Malaquías 3, versículo 6 dice: porque yo el Señor no cambio. Lo declara Él mismo. Porque yo el Señor no cambio. También en el Salmo 102, desde el versículo 25 dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¡Wow! Increíble. Tú eres el mismo, Señor, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios en este año 2022, Dios es exactamente el mismo hoy antes de que comenzara la creación. Él no ha cambiado. No ha cambiado en absoluto. Dios no puede cambiar, ¿por qué? Porque Él es perfecto. Si Él cambiara de la perfección a algo menos, o si cambiara a algo mejor, eso significa que Él no era perfecto antes. Y si Él puede cambiar a algo mejor, eso quiere decir que Él no es perfecto hoy. Así que su perfección y su inmutabilidad significa que siempre ha sido el mismo
y siempre será el mismo. Tú y yo sí cambiamos, ¿verdad? Nuestro humor cambia todos los días. Un día estamos felices, un día estamos de mal humor, ¿verdad? Si no, pregúntenle a mi esposa. Cambiamos mucho, pero Dios no cambia. Dios no cambia. También en Santiago 1:17, también un texto clave sobre esto. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¡Wow! Increíble. ¿Verdad? Si vemos la sombra, si vemos un árbol y vemos cómo le pega la luz del sol y vemos la sombra, en el día esa sombra va cambiando, ¿verdad? Se mueve según el sol, pero Dios no cambia. No hay maniobras en los atributos de Dios. Siempre son los mismos. ¿Verdad? Su esencia nunca cambia. Dios ahora tiene todos los atributos que ha tenido siempre. Él es un Dios inmutable. ¿Por qué? Porque es autoexistente y es completamente suficiente para sí mismo. Ahora, que Él sea inmutable tiene cierta aplicación para nosotros, como creyentes. ¿Verdad? ¿Sabes por qué tú puedes confiar en Dios? Porque Él es inmutable. Podemos confiar en Dios porque Él es inmutable. Tu confianza en Dios es sólida porque Dios no cambia. Porque si de alguna manera Dios cambiara, entonces no sabrías cómo va a ser tu futuro. Dios no cambia y el hecho de que Él te haya salvado en Cristo Jesús y el hecho de que Él puso su amor sobre ti, eso significa que nunca lo va a quitar porque Él no cambia. El hecho de que Dios dice, de que la Escritura dice, de que Él obra todas las cosas ¿para qué? Para nuestro bien. Eso depende de su inmutabilidad. Podemos confiar en cada promesa de Dios, en su palabra, ¿por qué? Porque Él no cambia. Los hombres muchas veces rompen sus promesas. Pero Dios, cuando promete algo, Él está obligado, aunque suene un poco, no bíblico, Él está obligado, que a cumplir sus promesas por su inmutabilidad. No puede cambiar. Todo lo que Él ha dicho y ha elegido antes de la fundación del mundo, sus propósitos, sus planes, nada se va a alterar porque Él es inmutable. ¿Verdad? Cuando Él te eligió en Cristo para ser tu Padre Celestial, para cuidarte, eso nunca va a cambiar. Y por eso podemos confiar en Él. ¿Verdad? Nuestra confianza no debe cambiar por las circunstancias de nuestras vidas. Nuestra confianza debe estar sólida solamente por el hecho de que Dios es inmutable. Descansamos en eso y tienes confianzas en tu alma, porque Él es tu roca, tu fortaleza, y Él no cambia, hermanos. Ahora, algo que también es importante aquí, que quiero tocar solamente por unos minutos, es que hay partes en la Biblia en donde nos dice que Dios se arrepiente, ¿verdad? O que Dios cambia, que Dios cambió de parecer. ¿Verdad? ¿Qué significa cuando la Escritura dice que Dios cambió de opinión? Por ejemplo, en la predicación de Jonás, vemos que Dios cedió y no trajo juicio al pueblo. Y la gente dice, ¿no fue eso un cambio en Dios? La respuesta es no. Quien cambió fueron los hombres. Quienes cambiaron fueron los hombres y Dios actuó de acuerdo a sus promesas, de acuerdo con la situación. Por ejemplo, cuando yo no era creyente, yo estaba dirigido ¿dónde? Al infierno.
y Dios me dice, tú eres un pecador y vas a ir al infierno. Pero ¿qué pasa? Yo me arrepiento de mis pecados y Él actúa de acuerdo a su amor y a su misericordia, a su esencia inmutable. Y Él entonces me perdona en Cristo Jesús. Quien cambió no fue Él, fui yo. Y Él actúa de acuerdo a la situación, que es diferente. Dios siempre trata con gracia a aquellos que se arrepienten, y eso fue lo que Él prometió. Otra cosa que dicen cuando Dios es inmutable es que dicen, pero ¿qué hay acerca de Jesucristo? Si Dios es invisible, Jesucristo tiene cuerpo. Vemos en la Biblia que dice Juan que lo palpamos y lo vimos. ¿Verdad? Él tiene un cuerpo físico, Él era visible, Él caminó sobre la tierra, la gente lo vio. Y la gente dice, yo pensé que Él era Dios. Yo pensé que Él era invisible. Él murió en la cruz. ¿Acaso Dios no es inmortal? ¿Verdad? Y mientras caminaba por la tierra, Él estaba confinado en el espacio. Él nació en un pesebre. Las Escrituras dicen que Él creció en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y el hombre. ¿No es eso cambio? ¿Cómo vemos eso con la inmutabilidad de Dios? ¿Acaso nos hemos equivocado al atribuir deidad a nuestro Señor Jesucristo? Si esos principios son los atributos de Dios, ¿cómo es entonces que le damos deidad a Cristo cuando consideramos estas cosas? Bueno, lo que tenemos que recordar acerca de nuestro Señor Jesucristo es que Él es una persona con dos naturalezas distintas y no podemos mezclarlas. Él existe como Dios, pero Él tomó carne humana. Y en su humanidad Cristo era visible y crecía y aprendía. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser 100% hombre humano para morir por hombres. Pero tener también la naturaleza de Dios para tener el valor necesario para morir por aquellos que se iban a arrepentir de sus pecados. Pero su naturaleza divina no se alteró en su naturaleza humana. Y la encarnación, hermanos, es algo que no podemos entender. Él, no era Dios. Ellos solamente están, manifestando de que no entienden las cosas más básicas sobre la revelación bíblica. Que no entienden lo más básico sobre la teología y de las cosas que se han explicado durante siglos en la historia de la iglesia. Así que no debes dejar que eso te desanime o te haga dudar de las cosas que las Escrituras nos enseñan. Entonces hemos dicho que Dios es invisible, que Dios es independiente, que Él es infinito, que Él es inmutable. Y la pregunta con la que quiero terminar es, ¿piensas en estas cosas? ¿Cómo eso cambia tu vida? Si Dios es suficiente para sí mismo, Él también debe ser suficiente para ti. No Dios más las cosas materiales. No Dios más mi trabajo. No Dios más mi familia. Dios debe ser suficiente para mí. De manera que si lo pierdo todo, como lo perdió Job, estoy yo con gozo y estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente para mí. Su amor es suficiente. Su salvación es suficiente. Su misericordia es suficiente. Su gracia es suficiente. ¿Qué le dice Dios a Pablo? Bástate en mi gracia. Eso debe ser suficiente. Dios es grande, Él es inescrutable. Y para el incrédulo, todo lo que hemos visto debe provocar temor de juicio. Este gran Dios que trasciende todo pensamiento humano, que trasciende el tiempo, el espacio y que es infinitamente santo, este es el gran Dios, si tú eres incrédulo, con el que tienes que ver. Este es el gran Dios que ha designado un día de juicio donde los hombres van a aparecer ante Él y que darán cuenta de sus vidas y van a comparecer ante un gran Dios, en donde no van a tener ningún mérito o justicia para que Dios les diga,
entra. No hay posibilidad de que ningún incrédulo pueda sobrevivir a un encuentro con Dios. Ese es el gran Dios que se ha revelado en las Escrituras y por eso debemos conocerlo cada día. Conocerlo. Esa es una de las cosas en que yo me enfoco en la iglesia, que la gente conozca quién es Dios. Porque si tú sales y tú haces una encuesta y tú preguntas a la gente quién es Dios, te van a dar cientos de respuestas equivocadas de lo que ellos creen que es Dios. Pero solamente las Escrituras nos revelan sobre quién es Dios. Y cuando ves eso y cuando entiendes esas cosas, nos podemos regocijar. Eso también fortalece nuestra fe en Cristo al saber que Él no cambia y por lo tanto nunca nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque Él es amor, y Él es bueno, Él es grande y poderoso. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por quién eres tú, Padre, porque eres suficiente para nosotros. Ayúdanos a confiar a que esa suficiencia tuya, Padre Santo, rebose en nuestros corazones de manera que tú también seas suficiente para nosotros. Oh Señor, las cosas materiales se van, vienen, nos las roban, perecen, pero tu amor nunca perece, Señor. Oh, gracias por quien tú eres. Y aun cuando hay cosas para nosotros difíciles de entender, porque eres un Dios grande, oh Señor, ayúdanos que estas cosas las creamos con fe y que nosotros caminemos no por vista, sino por fe. Yo oro, Señor, por cada una de las personas aquí presentes, por las iglesias representadas, por los líderes y por todos aquellos que tienen algún desempeño en las iglesias. Oro por esta ciudad de Nuevo Laredo, para que tu evangelio se extienda, para que tú hagas tu obra poderosa, Señor, y sigas salvando a los pecadores. Sigue con nosotros el resto de esta conferencia. Oro por aquellos que también van a hablar. Dales de tu espíritu y de tu gracia, de manera que podamos ser edificados en tu palabra, Señor. Gracias por tus bondades en este día y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.